Continuando con el desarrollo de la unidad didáctica número 6, relativa a la metodología de la mejora continua de procesos, abordamos a continuación otras de las herramientas, instrumentos o métodos de la mejora continua, en este caso denominado análisis de la trayectoria crítica. Al igual que con prácticamente todos los métodos que desarrollamos y tal como ya hicimos referencia, la conceptualización teórica se facilita una vez que se ha leído, luego vemos al menos someramente una aplicación práctica y el estudiante al releer de nuevo los conceptos teóricos, los fundamentos, los comprende mejor una vez que ha visto, siquiera sea someramente, esa aplicación práctica. Pero como corresponde al desarrollo didáctico, vamos a comenzar con los conceptos teóricos que consideramos elementales. Entonces diremos respecto de la trayectoria crítica que es una herramienta de planificación y control. Esto vamos a resaltarlo. A diferencia de los otros métodos que vimos, se trata de una herramienta de planificación y control. Uno podría en ese sentido asimilarla al tradicional punto de equilibrio, que tanto se trata de igual manera de una herramienta de planificación y luego de control. Entonces, en este caso, se trata de una herramienta de planificación y control de los tiempos totales de un proceso y parciales de las actividades que lo integran. Aquí aparece un aspecto que en los métodos que vimos con anterioridad no estaba estrictamente contemplado, como es lo relativo a los tiempos. Hay que identificar las actividades que conforman el proceso y luego esas actividades se establecen una secuencia lógica condicionada. Al estimar el tiempo de duración de cada una de esas actividades y su relación lógica, se puede estimar la duración total del proceso o del proyecto. Luego, una vez que se tiene diagramado a través de un gráfico esa relación entre las distintas actividades, puede determinarse lo que da el nombre al proyecto, al instrumento, a la herramienta, es decir, la trayectoria crítica del proceso. La trayectoria crítica será aquella secuencia de actividades, ¿sí? O el conjunto de actividades cuya duración no puede alterarse sin alterar la duración total del proceso. Esto, insistimos una vez más, dicho así, para quien nunca lo haya visto, puede sonar un poco, digamos, no perfectamente identificable, pero una vez que se ve la aplicación práctica, se entiende sin dificultades. Por lo tanto, las deficiencias en las actividades que están integrando esas trayectorias críticas podrían ser las que representan las no conformidades. Por lo tanto, la organización, la empresa, deberá prestar especial atención y centrar los esfuerzos de control en esas actividades que forman parte de la trayectoria crítica. Es útil también para analizar lo que podría ser la sensibilidad en cuanto al tiempo, ya que teniendo diagramado todo el proceso y dibujada la trayectoria crítica, podría la organización, la empresa, plantearse qué sucede si tal actividad se demora tal tiempo o si logra adelantarse la ejecución de la actividad X tiempo. Por lo tanto, la aplicación consiste en que es una herramienta de planificación y control tanto de procesos simples como de proyectos de gran envergadura. Desarrollamos en lo conceptual algunas ideas antes de pasar a mostrar cuál es una sencilla aplicación práctica. Es un método que se basa en lo que puede denominarse un mapa lógico de restricciones, a través del cual se muestra la secuencia lógica, ¿sí?, y condicionante de cada una de las tareas o actividades que integran un proceso. Ya sabemos nosotros, para eso hemos estudiado, que un proceso está integrado por actividades o tareas o etapas.
Las tareas o actividades que integran el proceso deben desplegarse de manera tal, mostrarse de manera tal, que se puedan identificar los vínculos lógicos que cada una de esas actividades o tareas tiene con otra u otras. Es decir, cuál precede a otra, cuál es anterior, cuál es posterior a otra determinada, ¿sí? Cuál sucede a otra, o bien si hay tareas que pueden realizarse de manera simultánea. Esto es lo que da lugar al denominado mapa lógico de restricciones. A simple modo de enunciado que enseguida veremos, si se piensa en un ejemplo de envío de circulares desde una oficina en determinado lugar hacia otros lugares distintos, es lógico pensar que primero deberían estar impresas esas circulares o boletines para que recién puedan introducirse en sobres y luego ser posteriormente repartidas. No puede pensarse en repartirse algo que no existe o distribuirse algo que no existe. De esta manera, entonces, el método va a necesitar considerar el tiempo que demanda la realización de cada una de esas actividades para poder hacer la vinculación lógica entre ellas. Y así poder estimar el tiempo total de duración de todo el proceso o proyecto con mayores márgenes de seguridad. Entonces, ¿cuál es el método? ¿Cuál es la sucesión de etapas que deben cumplirse en el método de la trayectoria crítica? Identificar y precisar las actividades que integran el proceso. Eso es central, eso es esencial. Clasificar y racionalizar las tareas, porque es probable que, como suele suceder en algunas organizaciones de cierta magnitud, de cierta envergadura, sucede muchas veces, o puede suceder, que se dupliquen tareas, que en determinadas oficinas se estén haciendo actividades que ya se hacen en otras y no estén debidamente relacionadas, garantizando además que se lleve las actividades al nivel de detalle que corresponda. Se definen los tiempos de realización de las actividades, de las tareas, se definen las restricciones de precedencia, es decir, respecto de todas y cada una, cuál es anterior, cuál es posterior o cuáles pueden ser simultáneas. Se construye una tabla de detalle de actividades de tiempo y restricciones, conforme veremos a continuación en un ejemplo. Fijémonos, cada actividad, cada tarea tiene que ser descrita o anotada en una tarjeta, en un gráfico, en un rectángulo, como el que acá se presenta, ¿verdad? Donde en el cuerpo va anotada la denominación de la actividad. Y en una suerte de encabezado va dividido en tres partes, donde se hace constar la duración de esa actividad en el medio, y luego hacia los extremos, cuando llegue el momento de establecer fechas, se pondrá la fecha de comienzo. Teniendo la duración de la actividad, se podrá indicar cuál es la fecha estimada de finalización. Pero es central haber definido cada una de las actividades, la denominación de cada actividad y cuál es la duración esperada o prevista de cada una de ellas. Luego se diseña el gráfico, conforme veremos en un instante, y se identifica cuál es la trayectoria crítica. La trayectoria crítica está integrada por aquellas actividades que en caso de variar su duración, hacen variar la duración total del proceso o del proyecto. De esta manera, se puede determinar la duración total del proceso o del proyecto. El ejemplo que permite identificar y concretar estas ideas que de otra manera quedarían como una cuestión teórica y sin posibilidad de poder ver cómo opera en la práctica. El ejemplo que se suele dar y que está también, si no recuerdo mal, incluido en el texto, es la distribución de un boletín desde el Ministerio de Educación de la provincia a las escuelas de toda la provincia. ¿Sí? Pongámonos en ese caso. Como todos, creo yo, tenemos conocimiento, entre los ministerios que integran el Poder Ejecutivo de la provincia existe uno que se denomina Ministerio de Educación. Y como creo que todos también sabemos, se encarga de la gestión pública de la educación
Y existen escuelas públicas en todos los municipios de la provincia y muchos de ellos incluso en zonas a las que resulta de muy difícil acceso, no resulta fácil el acceso. Bueno, a todas las escuelas de la provincia debe mandar determinado boletín. Esa es la situación que debe enfrentarse. Entonces, se definen cuáles son las actividades necesarias para poder concretar ese proceso o proyecto y también debe definirse cuál es el tiempo previsto, aquí está puesto con mayúscula, previsto, expresado en este caso en días. Podría ser otra la medida del tiempo, en este caso va a venir expresado en días. Las actividades que se tienen previstas como necesarias para llevar adelante este proyecto es la primera actividad, la número 1, diseño del boletín. Y el tiempo que se tiene previsto en días, se entiende que acá trabaja el equipo de mejora continua o el grupo de personas que conoce respecto de estas actividades y de estos procesos. Diseño del boletín demandará 5 días. La actividad 2, como cálculo de costos, ¿sí?, del boletín. Los costos incluyen los de impresión y los de envío, puede demorar 10 días. La impresión del boletín se tiene previsto que demore 15 días. La preparación de la nómina de escuelas destinatarias puede demandar 3 días. El ensobrado del boletín, ¿sí?, no va el boletín suelto, sino que va dentro de un sobre, como el resguardo, como cuidado y que lo identifica, puede demorar 5 días. El envío a escuelas de capital, ¿sí?, demora, o se tiene previsto que demore 5 días. Y el envío a escuelas de otros municipios demora más tiempo, demora 10 días. Ya dijimos que hay, como creo que todos tenemos conocimiento, existen escuelas en municipios alejados de la capital y a las cuales son de difícil acceso. Hay que llegar a todas para distribuir el boletín. Y finalmente, el proceso o el proyecto terminará con el control de recepción de los boletines y la evaluación que se hace de todo este proceso. ¿Sí? Entonces tenemos los pasos que con anterioridad habíamos definido a nivel teórico, definición de las actividades, clara definición de las actividades o de las tareas que van a integrar el proceso y el tiempo previsto en días. ¿Sí? El equipo de mejora continua o el grupo que trabaja en este proceso tienen que ser, desde luego, personas que conozcan de esto, que estén en contacto para poder llevar adelante esta primera parte del proyecto. Y acá aparece lo que también mostramos hace un momento, lo que se denomina el mapa de restricciones. El mapa de restricciones lo que trata de hacer es, respecto de cada una de las actividades, mostrar qué actividad tiene que estar terminada para poder dar inicio a esa actividad en concreto. Veamos. Para realizar la actividad número 1, diseño del boletín, tiene que estar concretada en este proyecto o en este proceso en específico. Otra actividad, no. Por lo tanto, ninguna actividad. Esa es la que da inicio al proceso o proyecto. Vamos al cálculo de los costos. La actividad 2, cálculo de costos. Costos de impresión y costos de envío. ¿Es necesario que una actividad previa, que algunas o varias actividades previas estén terminadas? En este caso sí. En este caso, para poder calcular los costos de impresión y de envío, es necesario que esté terminada la actividad número 1. Y eso es lo que se pretende mostrar cuando ubicamos acá el número 1. En esta columna, en la columna que dice mapa de restricciones, irán ubicados los números de las actividades que son necesarios terminar para poder dar inicio a la actividad que se está evaluando. Entonces, para la actividad número 3, impresión del boletín, ¿qué actividad es necesaria que esté terminada para poder mandar a imprimir el boletín? Y bueno, es necesario que esté terminada la actividad 2, el cálculo de los costos, porque para poder hacer el cálculo de los costos antes ya ha tenido que ser diseñado el boletín. Entonces, hace falta que esté terminada la actividad número 2. Fijémonos en la actividad número 4. Preparación de la nómina de escuelas destinatarias.
¿Qué actividad hace falta que esté terminada para preparar la nómina? Eso se hace acá en las oficinas del Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Hace falta que esté impreso el boletín? No, el boletín puede estar imprimiéndose y acá, digamos, en el Ministerio de Educación puede ir preparándose la nómina de escuelas destinatarias, pero sí hace falta que esté terminado el cálculo de los costos. Es la forma en que está presentado el ejemplo. Por lo tanto, hace falta que esté terminada la actividad número 2. Cuando vemos que hay dos actividades sucesivas, ¿sí?, enunciadas acá de manera sucesiva, pero que en el mapa de restricciones requieren como necesario que esté terminada la misma actividad, es porque al ir a pasarlo en la gráfica, conforme veremos, esas actividades son simultáneas o que pueden realizarse simultáneamente. Vamos al ensobrado del boletín. ¿Qué hace falta para poder ensobrar el boletín? Y bueno, que estén impresos y que por supuesto esté lista la preparación de las escuelas destinatarias, la nómina de escuelas destinatarias. Por lo tanto, hace falta para poder llevar adelante el ensobrado del boletín que estén terminadas las actividades 3 y 4. Eso es lo que se puso acá en el mapa de restricciones. Sigamos. Para enviar el boletín a las escuelas del municipio capital, ¿qué hace falta? Y bueno, hace falta que estén ensobrados. Por lo tanto, en el mapa de restricciones aparece como necesaria, como precedente, que esté realizada la actividad número 5. Y de igual manera, para enviarlos a escuelas de otros municipios, ¿sí?, hace falta solamente que esté ensobrado. Hace falta que esté concluida la actividad número 5. Sabiendo que para llegar a las 5 han tenido que producirse todas las otras actividades. Y cuando nos fijamos en la actividad número 8, control de recepción y evaluación, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, hace falta que hayan sido enviadas, por supuesto. Entonces, hace falta tanto a Capital como a otros municipios, hace falta que estén terminadas las actividades 6 y 7. Vamos ahora a la representación gráfica. Y empezamos de la siguiente manera. Este es un gráfico que va desarrollándose a lo largo del tiempo. Y el sentido del gráfico es de izquierda a derecha. Entonces, la primera actividad, diseño del boletín, tenía una demora de 5 días. Luego, una vez que estuviese diseñado el boletín, recién era posible calcular los costos. El cálculo de costos demora 10 días y acá están vinculados de izquierda a derecha. Ahora, una vez que estén calculados los costos, iba a ser factible llevar adelante dos actividades. La impresión del boletín, que demora 15 días, y simultáneamente ir preparando la nómina de escuelas destinatarias, porque eso se hace en una oficina del Ministerio de Educación, sede central en Capital. Entonces, cuando ve que están calculados los costos, hay dos actividades que son simultáneas: la impresión del boletín y la preparación de las nóminas de escuelas destinatarias. Cuando esas dos actividades han sido terminadas, la impresión del boletín y la preparación de la nómina de las escuelas destinatarias, recién entonces sí puede ensobrarse el boletín. No puede ensobrarse algo que no existe si el boletín no está impreso, y no puede ensobrarse si no sabe a quién se dirigen esos boletines. Por lo tanto, aparece acá la actividad ensobrado del boletín, que según tiene previsto una duración de 5 días. Una vez que el boletín ha sido ensobrado, está listo para ser enviado, recién entonces sí puede enviarse de manera simultánea a escuelas de Capital, que se va a demorar 5 días, según se tiene previsto, y puede enviarse a escuelas de otros municipios, para lo que se tiene previsto una demora de 10 días. Y recién luego de que haya sido, por supuesto, enviado a las escuelas de todos los municipios, de todas las provincias, a las escuelas de toda la provincia, recién entonces puede llevarse adelante el control de la recepción y evaluación, que tiene previsto demorarse 7 días. Entonces, tenemos un proceso, que es la distribución de un boletín desde el Ministerio de Educación a escuelas de toda la provincia. Para ese proceso se han determinado una serie, un conjunto de etapas o de tareas que tienen un orden lógico para poder realizarse. Cada una de esas tareas o actividades demanda
se ha previsto que demande determinado tiempo calculado en días. Y ahora las tenemos, a esta altura están ya las actividades vinculadas en un orden lógico en su realización temporal. Algunas son previas a otras y otras desde luego son posteriores y algunas pueden llevarse a cabo de manera simultánea. Ahora bien, con el gráfico a la vista vamos a determinar cuál es la llamada trayectoria crítica, ¿sí? Trayectoria crítica para este proceso. Esto es, ¿cuál es el conjunto, la sucesión de actividades que en caso de cambiar su duración hacen cambiar la duración del proyecto total? Y a poco que lo vemos, con un poco de detalle, vamos a dar cuenta que la trayectoria crítica es la que va a aparecer ahora, uniendo las actividades con línea roja. Es la que allí va. Entonces, veamos, la trayectoria crítica enlaza las siguientes actividades: diseño del boletín, cálculo de costos. Luego, cuando encontramos dos actividades que son simultáneas, debemos optar por la de mayor tiempo. ¿Sí? Optamos por la de mayor tiempo, más que optar. Tenemos la obligación de ir por la de mayor tiempo. Luego sucederá, enseguida explicamos mejor por qué, un sobrado del boletín. Y de nuevo, tenemos acá actividades simultáneas, tenemos que elegir por la de mayor tiempo. Y luego, la última de las actividades. Veamos cuánto es, desde este punto de vista, la duración total para este proceso, para este proyecto. Diseño del boletín son 5 días, cálculo de costos 10, 15, impresión del boletín 15 más 15, 30, más 5, 35, más 10, 45 y más 7, 52. La línea roja es la que señala la trayectoria crítica y la que nos dice que el tiempo total planificado de duración del proyecto de distribución de un boletín desde el Ministerio de Educación a todas las escuelas de la provincia demanda 52 días. Veamos el concepto de trayectoria crítica. Fijémonos, decíamos, la trayectoria crítica está conformada por aquellas etapas que, en caso de sufrir una variación su tiempo de duración, sufrir una variación del tiempo total del proceso. Veamos, si la impresión del boletín, en vez de demorar 15 días, demorase 20 días, es decir, 5 días más, lo que sucedería es que en el acto, todo el proceso, en vez de demorar 52 días, demoraría 57 días. De igual manera, si el envío a escuelas de otros municipios, en lugar de demorar 10 días, demorase 8 días, o sea, 2 días menos, en el acto, el proyecto total, en vez de demorar 52 días, demoraría 50 días. Por el contrario, veamos, si la que variase en su duración fuese la elaboración de la nómina de escuelas destinatarias y en vez de durar 3 días, demorar 3 días, demorase 2 o demorase 7 días, no cambiaría en nada la duración total del proyecto. Lo mismo respecto del envío del boletín a escuelas de la capital. Entonces, ahí se entiende por qué se dice la organización, la empresa, si se tratase de un caso de una empresa, ¿verdad?, tiene que prestarle mucha atención a las actividades que integran la trayectoria crítica, ya que allí, en caso de cometer errores en las actividades críticas, podría estar el origen de eventuales no conformidades de parte de los clientes. Ahora veamos cómo, una vez hecho el gráfico, podríamos haber también calculado el tiempo total de duración del proyecto solamente considerando la tabla que tenemos acá a la vista. ¿Cómo? Bueno, sencillamente tomando los tiempos de aquellas actividades que no son simultáneas, que solamente ocurren esa actividad en el gráfico temporal, y en las actividades simultáneas considerando el tiempo de la actividad que demanda mayor tiempo. A ver, ¿qué queremos decir? Tomaríamos entonces el diseño del boletín, el tiempo del diseño del boletín, 5. No tiene ninguna precedente. Tomaríamos el cálculo de costo de impresión, 10. Ahí nos encontramos a continuación con, en el mapa de restricciones,
con dos actividades, con actividades que tienen la misma precedencia, lo que nos está diciendo que son actividades simultáneas, por lo tanto hay que tomar entre 15 y 3, que son las actividades simultáneas, tomamos la que demora 15 días. A continuación tomamos la actividad 5, que demora 5 días, y luego nos encontramos nuevamente con actividades simultáneas. Ya sabemos que debemos tomar la que dura mayor cantidad de tiempo, demanda mayor cantidad de tiempo, la de 10 días. Y finalmente, una actividad que es única en su desarrollo, no simultánea, y entonces si sumamos nos encontramos con que 5 más 10, 15, más 15, 30, más 5, 35, más 10, 45 y más 7, 52. Encontramos que la trayectoria crítica, el tiempo total del proceso, es 52 días. ¿Sí? Aquí entonces lo que vamos a mostrar es, si quisiésemos ahora a continuación, identificarlo con fechas. Vamos a suponer entonces que desde el Ministerio de Educación se dice, vamos a iniciar este proceso, este proyecto, a partir del 1 de febrero, de un año X. De un año X. Pero que tiene un mes, si me anticipo a adelantar, un mes de febrero de 28 días. Si comienza el proceso el 1 de febrero y la actividad diseño del boletín demanda 5 días, les pregunto, cada uno de los que ve el video, ¿cuándo tendría pensado terminar esa actividad? Seguramente más de uno dirá el día 6 de febrero, lo cual es un error, porque se cuenta el día 1, el día que comienzan las actividades, y si se cuenta, en este momento estoy con la mano, poniendo el dedo pulgar, y luego digo 1, 2, 3, 4 y 5, se tiene previsto que termine el día 5 de febrero. Hay que tener cuidado con el cómputo del tiempo porque a veces aparecen situaciones que parecen indicar que es otro el cómputo, y en realidad, en este caso, ahí nos estamos dando cuenta. Siendo ello así, ¿cuándo se tiene previsto entonces comenzar el cálculo de los costos? Si el diseño del boletín termina el día 5, el cálculo de los costos comienza el día 6. Y de nuevo la pregunta entonces, si se tiene previsto que la actividad dure 10 días y comience el día 6, probablemente alguna persona diga, bueno, termina el día 16. No, señor, señorita, señora, no. Termina el día 15, saque con los dedos la cuenta y verá que termina el 15 de febrero. Como se darán cuenta, estamos considerando todos los días que se trabaja, sábado, domingo, feriados, etcétera, lo estamos haciendo en días corridos, hábiles, inhábiles, etcétera. Si se quisiese hacerlo con un mayor reflejo en la realidad, lo único que habría que hacer es tomar el almanaque y decir, bueno, día sábado y domingo no se trabaja, no hay que computar esos días, y días feriados tampoco, no hay que computar esos días. Sencillamente, y se hacen los cálculos computando esos días que no se trabaje, que no hay actividad. Acá lo vamos a hacer de una manera más sencilla con días corridos. ¿Cuándo comienza la impresión del boletín? Bueno, el 16 de febrero, al igual que la preparación de la nómina de escuelas destinatarias. Si comienza el 16 de febrero y dura 15 días, hagan el cálculo cada uno, considerando un mes de febrero de 28 días, y van a ver que bien hecho el cálculo, termina el 2 de marzo, el 2 del 3, es decir, el 2 de marzo. En cambio, la nómina de escuela destinataria podría estar terminado el 18. Y ahí de nuevo aprovechamos para mencionar que esta actividad, la realización de la nómina de escuelas destinatarias, no forma parte de la trayectoria crítica, porque si se demora 5 días más, terminará en otra fecha, pero inclusive antes que lo que es la impresión del boletín. Por lo tanto, una variación de tiempo dentro de ciertos márgenes, por supuesto, de esta actividad no altera el total del tiempo previsto para el proyecto en conjunto. Y con el mismo criterio, terminamos de poner las fechas. El 3 de marzo comenzará el ensobrado y si se cumple con los plazos previstos de 5 días, tendremos previsto terminarlo el 7 de marzo. Con el mismo criterio, el 8 de marzo se comenzará el envío tanto a las escuelas de capital como a las escuelas de los restantes municipios, y el tiempo que más nos va a interesar, porque ya sabemos que forma parte de la trayectoria crítica, es la actividad de envío de escuela a otros municipios. Terminará el 17 de marzo. En cambio,
el envío de escuelas de capital podrá terminar el 12 de marzo. Y si acá hubiese un cambio en ese tiempo, dentro de ciertos márgenes, desde luego, no altera el tiempo total de duración del proyecto o proceso. Digo dentro de ciertos márgenes, porque si alguien dice, bueno, en vez de 5 días se va a demorar 83 días, bueno, por supuesto que alteraría. Estamos hablando dentro de ciertos márgenes. El control de recepción y evaluación podría comenzar a desarrollarse el 18 de marzo y termina de esa manera el 24 de marzo. Saquen bien las cuentas. Quienes vean por primera vez esto, hagan bien las cuentas. Entonces, ya sabemos que la línea roja señala la trayectoria crítica y el tiempo planificado de duración del proceso es de 52 días. Se inicia el 1 de febrero y considerando que se trabajase todos los días, incluidos sábados, domingos y feriados, finalizaría el 24 de marzo.